Andreak, arratsaldeon guztioi. Eta eskerrik asko berriro hemen egoteagatik. Irailean hasi genuen emakumeak sareetan zikloa. 4 saioko ziklo honetan Albanta San Roman, Marina Marroquí, Cindy Takanasi eta gaur Mara Mariño, hemen dago, izan ditugu. Querida Mara Mariño, es un auténtico lujo tenerte esta tarde aquí, cerrando, al menos por el momento, este ciclo de 4 sesiones, decía, en el que nos han acompañado también Albanta San Román, Marina Marroquí y Cindy Takanasi. Podríamos comenzar la sesión de hoy señalando que las redes sociales son como una plaza pública global. En ellas podemos alzar la voz, pero también debemos aprender a cuidarnos. Son una plaza pública global para la expresión y participación ciudadana, alzando la voz, pero exigen autocuidado ante los riesgos como el ciberacoso, la desinformación y la exposición personal, requiriendo ajustes de privacidad, bloqueos y una gestión consciente del tiempo y del contenido para proteger la seguridad y el bienestar digital, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Por ello, es un placer daros una vez más la bienvenida a esta jornada en la que queremos seguir reflexionando sobre este tema crucial, la importancia de las redes sociales para el feminismo, sus oportunidades y también sus riesgos. Porque, por otra parte, no podemos obviar que vivimos en una era en la que las redes sociales son parte de nuestra vida cotidiana. Darles la espalda, pues también no nos va a ayudar, tampoco nos va a ayudar. A través de las redes compartimos fotos o noticias, pero también construimos discursos, generamos movimientos y transformamos realidades. El feminismo ha encontrado en esas plataformas un altavoz poderoso. Pensemos en campañas como el Me Too o Ni Una Menos, que han traspasado fronteras y han puesto en la agenda global temas que antes eran invisibles. Sin redes sociales, muchas de estas conversaciones no habrían llegado ni tan lejos ni tan rápido. Las redes nos ofrecen visibilidad, permiten que historias que antes quedaban en silencio se escuchen en todo el mundo. Nos brindan comunidad, espacios donde mujeres y personas aliadas se apoyan, comparten recursos y se organizan. Y nos dan educación, acceso a información, debates y herramientas para cuestionar y aprender. Gracias a ellas hemos visto cómo el activismo digital logra incluso cambios legislativos y sociales. Pero sabemos, es cierto que sabemos que no todo es positivo, que las redes también son escenarios de violencia digital, de acoso, de amenazas, de campañas de odio contra activistas feministas. Y de ello también hemos hablado en este ciclo. Sabemos que las redes contribuyen de una forma notable a la expansión de la desinformación, que distorsiona los mensajes y genera confusión. Y ello sin olvidar los cada vez más mencionados algoritmos. Algoritmos. Esta es una palabra que hace, bueno, no voy a decir unos meses, pero muy poquitos años no estaba en nuestro vocabulario cotidiano y ahora estamos todo el rato, ¿no?, hablando de los famosos algoritmos. Pues, algoritmos que también contribuyen a reforzar estereotipos y que priorizan contenidos que no siempre favorecen la igualdad. Unos riesgos, muchos, excesivos diría yo, que nos obligan a pensar en estrategias para protegernos y seguir avanzando. Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero no son neutrales. Depende, por ello, de nosotras y de nosotros convertirlas en espacios seguros y efectivos para la transformación social. Con el objetivo de profundizar en toda esta realidad, iniciamos este ciclo, en el que hemos contado con mujeres que conocen las redes, que están en las redes, que manejan las redes y también, por qué no decir, que sufren las redes. Pero ya decíamos también al comenzar este ciclo que la solución no es abandonar el espacio digital, que la solución es ocuparlo. Ocuparlo con discursos de igualdad, con referentes, con pensamiento crítico, con datos y con argumentos. Y para seguir ocupando este espacio, pues, y para seguir profundizando en toda esta temática, pues tenemos hoy, como decíamos, a Mara Mariño, experta en comunicación y en activismo digital, y que nos ayudará a entender cómo convertir estos riesgos en oportunidades y cómo seguir construyendo un feminismo fuerte en la era digital.
Con ella os dejo y con su presentación titulada Las redes como espacio de resistencia frente a la misoginia digital, ciberactivismo y ciudadanía feminista. Mara, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Camila. Bueno, arratsaldeon, esto es todo el vasco que me vais a oír pronunciar, por desgracia, aprenderé más. Muchísimas gracias por invitarme hoy aquí, gracias al área de igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, gracias Trinidad, que eres directora, gracias también Teresa, porque bueno, es un honor y una responsabilidad muy grande estar hoy aquí con vosotras. Esta presentación, esta charla, viene de mi experiencia en redes, viene de escuchar a compañeras que, como yo, también están, como has puntualizado muy bien, ocupando el espacio digital. Y para empezar, quiero enseñaros el cartel que diseñé hace 8M. Esta soy yo. Y en este cartel que llevé a la manifestación puse diferentes comentarios y mensajes que me habían llegado pues, en los últimos meses. Y no sé si los vais a distinguir muy bien, pero os los voy a leer. Me dijeron lo siguiente: a ti te violaba que da gusto, ponte a fregar, meretriz irrisoria de materia fecal, una buena paja con tus piecitos es lo que más me gustaría. Si fueses mi novia, te pegaba una paliza cada vez que me llevases la contraria. Quiero que vengas a chuparme la verga, te voy a atragantar hasta hacerte llorar, perra. Ahora podría hacer una pancarta muy parecida, porque aunque han pasado casi 8M desde esto, los comentarios son muy parecidos, con la diferencia que ahora también se me acusa de que odio a los hombres y que quiero pues, una guerra de sexos. Entonces, esto que recibo, esto que entra a mi bandeja de entrada, que entra a los comentarios de mis vídeos, es lo que podemos definir como misoginia digital. Entrando un poquito más en el concepto de qué es la misoginia digital y para que os quede como muy claro, son las formas de odio, hostigamiento o violencia hacia las mujeres que ocurren en entornos digitales. Y esto sucede porque la esfera digital es, por un lado, un reflejo de nuestra sociedad, que al final es una sociedad atravesada por el machismo, y a la vez un espacio donde se reproducen comportamientos machistas, con la diferencia de que hay libertad de insulto, que no de expresión, y esto lo voy a desarrollar más adelante. En Internet se encuentran diversas plataformas que son instrumento de control de las mujeres y yo, como explico aquí, creo que mejor de este lado, ese control se da desde el consumo y desde el castigo. Entonces, esta es como una manera de categorizar a las mujeres y el consumo se hace pues porque tú estás en Instagram, en el espacio digital, en los chats y demás, pues para ser o cosificada o sexualizada a través de estas plataformas, también a través de las webs de pornografía, de las webs que permiten crear los deepfakes y también pues, de grupos de Telegram, donde hay hombres que se intercambian esas imágenes. Y si no formas parte de esa categoría de mujeres que se pueden consumir, entonces entra la segunda parte, que es la parte del castigo, que es o bien es para devolverte como a tu sitio, al terreno en el que sí que te puedes mover, o pues directamente expulsarte del espacio pues porque ya no puedes más. Y eso se hace pues mediante comentarios degradantes o sexistas, las amenazas, el ciberacoso, los ataques coordinados, los deepfakes que a su vez se difunden a través de las webs pornográficas y que luego también se retroalimenta porque si tú estás haciendo divulgación se puede utilizar tu imagen para crear un deepfake y subirlo a esas plataformas, pero también si estás en OnlyFans y quieres salir de ahí, pues se te amenaza con difundir tu información personal o pasárselo a miembros de tu familia y por tanto pues, es como una manera de castigo. O sea, al final, como podéis ver, esto se retroalimenta y las dos formas se dan de la mano porque no dejan de ser un garante de poder social y una manera de organizarnos colectivamente. Viendo cómo opera esta misoginia digital, lo primero es explicaros por qué es tan efectiva. Y es
tan perfecta porque se nutre del pacto patriarcal, que esto es que hombres de diferentes partes, edades y bueno, pues incluso idiomas, podríamos decir, aunque no se conozcan, pues igualmente funcionan pues como una fratría tácita que no necesita ni comunicarse ni organizarse de antemano. Ya comparten una serie de códigos y reproducen comportamientos que consiguen ese disciplinamiento sobre las mujeres. Los insultos, las humillaciones, la viralización de imágenes se convierten en herramientas de control que nos recuerdan de alguna manera que el espacio digital está vigilado y regulado por esa jerarquía de género. Entonces, entre ellos yo he identificado los siguientes, tengo 6, pero si luego al final a alguna se le ocurre algún otro, por favor que lo comparta. El primero de todos, lo ha comentado antes Trinidad, son los bulos. Vemos que ahora se ha popularizado un discurso pseudocientífico que va desde que la vagina se estira si tienes muchas relaciones sexuales, al tema del microquimerismo, a que las mujeres pierden valor si tienen una vida íntima como ellas desean, la regla del 80-20, que esto viene de un economista italiano del siglo XIX que decía que el 80% de la tierra en Italia pertenecía al 20% de la población, y esto ahora se ha transformado y se dice que el 80% de las mujeres solo les interesa el 20% de los hombres, y entonces como que el resto se queda sin posibilidades. O sea, son una serie de ideas que se venden como que tienen algún tipo de fundamento detrás y no es cierto. Y a mí me llama mucho la atención en este ejemplo el caso del cerebro reptiliano, porque el cerebro reptiliano sí que es algo que existe, o sea, puedes leer artículos en revistas de ciencia que lo investigan, pero tú entras a Twitter, pones cerebro reptiliano y encuentras lo siguiente, que a las mujeres nos hace desesperadamente buscar al mejor espécimen que desentone o sobresalga para mostrarlo como trofeo, o que a las mujeres con cerebro reptiliano, frías, calculadoras, viciosas y manipuladoras, son aquellas que no tienen piedad y viven para controlar a los hombres y mover los hilos del poder. Bueno, todo esto circula por internet como si fueran hechos o verdades irrefutables, y no les importa a estos chicos lo que se conoce como fact-checking, que en castellano es pues, consultar las fuentes sin ir más lejos. De hecho, igual os suena que también se habla mucho de un concepto que, bueno, lo he mencionado antes, el microquimerismo, y el microquimerismo dicen que es que cuando tú has tenido relaciones con un hombre, que se quedan restos de su ADN en tu cuerpo a través del semen. Y como que eso puede hacer que tú, cuando te quedes embarazada, pues el hijo sea de tu ex. Entonces, claro, tú oyes esto y dices, pero vamos a ver, aquí algo falla. Yo realmente, cuando puse fuera de Twitter o de x.com el microquimerismo, pues vi que había estudios del Hospital del Mar de Barcelona que comentaban que es un proceso que se da en la gestación cuando el feto y la mamá intercambian células, y que sí que esas células pueden quedarse en el cuerpo, pero esta fábula que se han montado del semen que perdura durante años ahí flotando en el torrente sanguíneo es completamente falso y absurdo. Pero eso que hice yo, de ir a Google y buscarlo y buscar una fuente que fuera veraz, que fuera seria, no interesa, porque estamos en un momento que las opiniones ya se dan como ciertas. O sea, no importa que realmente se busque un argumento científico o lógico detrás de ellas. Y a su vez, claro, es que estamos hablando de una generación que está expuesta a estos mensajes, a estas ideas, entre 5 y 6 horas al día. Entonces, tú a fuerza de estar oyendo constantemente esto, terminas por pensar que es verdad, y a la vez se te refuerza el mensaje, porque como cuanto más interactúas con esos contenidos, más te salen, pues se crean estas cámaras de eco. Luego, en segundo lugar, está el tema del slut shaming, que para quienes no seáis muy duchas en inglés, es avergonzar a las mujeres por cómo viven su sexualidad. Esto yo creo que es de lo que más se está hablando, porque se ha creado un diccionario misógino 2.0, que tenemos un abanico de términos que van desde 4 letras, MALF, puntos suspensivos, body count, kilometraje, el muro, la thousand cock stare. Bueno,
Esto que os comento igual algunos os suenan, igual algunos no, pero son términos que se han sacado de la jerga bélica, del deporte o de los videojuegos para adaptarse, por un lado, a las políticas de uso de las plataformas, o sea, son formas alternativas de desprestigiar a las mujeres, pero que consiguen pasar por esos sistemas de moderación de las redes sociales. Y el remedio para nosotras es pasivo, porque tú tienes que denunciar que te están poniendo eso, pero no se detiene antes de que se ponga o no se detiene al momento de comentarlo, porque pues, esto para las empresas es como una pérdida, porque al final estarían borrando muchos comentarios y pues, seguramente estos hombres se cansarían en algún momento, dejarían de comentar y se irían, y eso para ellos se traduce en pérdidas. Y luego que por otro lado, aunque tú denuncies que te han dicho kilometraje, pues no sé, o sea, lo que te ponen es que no se ha detectado ninguna infracción, porque claro, kilometraje puede estar hablando de un coche o de una maratón. Hay un caso de esto que a mí me chocó mucho, que fue un vídeo de Emma Watson, la actriz que hacía de Hermione en Harry Potter, y recopilaban las parejas que había tenido en los últimos años. Y claro, yo me puse a leer los comentarios porque el vídeo se hizo súper viral y comentaban: la Cámara de los Secretos ya no es tan secreta, va como los profesores de defensa de las artes oscuras, a 1 por año, pensaba que era seria, ni Emma Watson se salva. O sea, tú aquí dices, ¿cómo puede ser que estamos hablando de una mujer de 35 años, que evidentemente ha tenido una vida personal, y se está hablando de ella de esta forma y pues ciertamente juzgando completamente su vida íntima? Pero luego el doble rasero es más que evidente si te pones a mirar casos como el de Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, que cuando se han hecho galerías de ellos y de sus 500 novias supermodelos rubias de ojos azules, todos los comentarios son qué crack, qué máquina, ojalá ser como él y demás. Pero al final mi conclusión de esto es que cuando escriben eso a Emma Watson realmente no se lo están diciendo a ella, sino nos lo están diciendo a las que admiramos a Emma Watson, porque es la forma de que aprendamos lo que nos puede pasar si seguimos de alguna manera el camino de nuestro ídolo. Y un caso también que sucedió este verano, entonces es muy reciente, de cómo esta teoría de controlar a las mujeres en redes sociales no se queda solo en Internet, sino que también se puede llevar a la práctica, lo vimos con las Son Patrols, que se traduce del polaco al castellano como las patrullas de putas. Y esto sucedió en varias ciudades de Polonia este verano. Adolescentes, os juro que es que eran adolescentes, o sea, no eran hombres adultos, yo qué sé, pues con barba y ya cotizando, eran chavales que estaban o en el colegio o acaban de salir del colegio, se ponían unos chalecos amarillos fluorescentes y se iban por calles, por parques, por diferentes lugares de sus ciudades a grabar a chicas de su edad, chicas de 13, 14, 15 años, que según ellos vestían demasiado provocativas. Y luego lo que hacían con esos vídeos era colgarlos en Internet y permitir pues, que otros hombres también pues, o de sus ciudades o de otras ciudades las insultaran. Esto fue muy bestia porque el organismo polaco encargado de retirar material de menores en Internet es que no daba abasto, y luego aparte no solo estaba esta forma que hacían personalmente de seguir a las chicas, sino que también empezaron a abrir cuentas en Instagram donde compartían los perfiles de esas chicas y decían, pues aquí tenemos una nueva fuga, nueva delincuente, y era pues exponer los perfiles de esas chicas para que otros hombres fueran a ellos a insultarlas. Al final el objetivo es el mismo porque es disciplinar la libertad de las mujeres, ya sea directamente yendo a su perfil o ya sea indirectamente a través de una famosa u otra persona a la que admiran y que siguen en redes, pues dando a entender que no está bien que puedan tener el mismo número de parejas que ella. Y en tercer lugar está el desprestigio.
esto nos pasa especialmente a las mujeres que estamos vinculadas a la política y al feminismo, que pues somos objeto de burla y ataques como respuesta a nuestras reflexiones, a nuestras propuestas, así hacemos alguna denuncia pública. A mí, por ejemplo, me han puesto mucho lo de la paguita de Irene Montero. O sea, yo todavía estoy esperando la paguita de Irene Montero, por favor. Si alguien le puede avisar de que no la he recibido, me haría un favor. Luego también nos dicen mucho, a mí cuando alguien me pregunta algo, yo siempre pongo las fuentes, pero si aún así me preguntan, ¿cuál es la fuente? Yo digo, mira, aquí está la fuente, Universidad de Cambridge. Me dicen, es que de los estudios no te puedes fiar. Y yo, bueno, a ver, es que no te estoy diciendo que aquí mi amiga Patricia se ha ido a la calle a preguntarle a la gente, o sea, es que es la Universidad de Cambridge. También tendremos que fiarnos, ¿no? A lo mejor de cuando centros educativos de renombre sacan datos. Luego también está Charo, que seguro que os suena porque pues es un término que el Instituto de las Mujeres, de hecho, hizo un análisis muy acertado y se usa sobre todo para cuestionar directamente nuestra competencia, deslegitimizar nuestra profesionalidad, y al final es un mecanismo de castigo simbólico frente a lo que ellos consideran su autoridad y su autonomía. Y que sean tan populares todos estos términos se debe a que, por un lado, el uso de esa jerga compartida a ellos les genera un sentimiento de pertenencia, de hermandad. Y luego, por otro, pues Internet es el escenario ideal porque pues, al final los algoritmos funcionan como funcionan y permiten esa expansión de un argot que es muchísimo más veloz que pues, el boca a boca de toda la vida. Esto es muy preocupante porque si decimos que el lenguaje construye una realidad, en este caso el lenguaje está contribuyendo directamente a la deshumanización de las mujeres. Me quedan estos tres y ya. Gender trolling, no sé si os sonará, pero bueno, es directamente el antifeminismo hecho comentario, porque se nutre de utilizar dobles sentidos o un supuesto sentido del humor que si las feministas encontramos ofensivo es porque, bueno, pues como que nosotras no pillamos las bromas, ¿no? Como que somos unas exageradas. Y un ejemplo que creo que refleja completamente cómo funciona el gender trolling es este tuit. Violación es una palabra muy fuerte, mejor llamarlo sexo sorpresa, pero también está, no es violación si ella está dormida. Ya os digo, todo esto se vende como muy divertido, muy, no, es que solo estamos de broma, pero es que entre broma y broma la verdad asoma, ya lo dice el refrán. Y luego pues también está cuando ponen TDS, PTS, que lo leemos como todas putas, y esto aparece en pegatinas de coches, pero lo utilizan muchísimo en comentarios, en mensajes. Legitima al final que se nos dispense un trato pues, falto e irrespetuoso. También lo utilizan entre ellos, porque cuántas de nosotras, que a lo mejor hablamos algo de feminismo y un hombre nos pone en comentarios, pues sí, o mi caso es no sé qué, pues enseguida le responden, bueno, pues no seas tan amable con ella, que no te la vas a follar, simp, o que esa persona es un sojas. O sea, también entre ellos se perpetúan estereotipos y están de alguna manera atacando a través de esto a esos hombres que no comparten pues, su mentalidad. Y es un tipo de conducta en redes que alimenta esa cultura de odio y consolida las formas de pensar que justifica o minimiza el machismo que sufrimos nosotras. Y bueno, pues ya si vamos a mujeres que son racializadas, migrantes, con discapacidad, con físicos poco normativos, o del colectivo, pues es aún más bestia. De hecho, tengo aquí un caso que me preguntó una chica hace poquito de ¿tú te has enterado de esto? Del 8 de Elixir. Yo dije, jolín, yo que estoy aquí como tan pendiente de cada concepto, se me había escapado. Me puse a buscar el 8 de Elixir y lo primero que encontré fue que en TikTok había vídeos de chicos diciendo cuando te habla la 8 de Elixir, y yo pensaba, no estoy entendiendo nada. Bueno, luego ya lo busqué y parece ser que este concepto viene de un videojuego que se llama Clash Royale y que el 8 de Elixir es lo que cuestan los tanques más grandes. O sea, estaban utilizando esto para llamar a las chicas gordas. O sea, es como veis una originalidad que no conoce de límites. Otra forma de misoginia digital es el castigo, que va desde las amenazas a que van a difundir fotos íntimas, insultos, también que se comparte información privada. A mí me pasó lo puedo englobar en esta categoría porque me llamó mucho la atención que como también parte de la divulgación que hago está relacionada con la sexualidad, comenté
bueno, o alerté más bien que no era buena idea utilizar saliva en vez de lubricante, pues porque al final, como la saliva se seca antes, pues puede generar microheridas, a nosotras eso nos puede provocar escozor, irritación. Recibí un aluvión de comentarios de hombres diciéndome que yo lo tenía seco como una pasa, que es que no me lo hacían bien, que es que yo no tenía ni idea, que odiaba a los hombres. Y yo, pero vamos a ver, al final estoy... y que por supuesto que yo no sabía de lo que hablaba. Y yo, bueno, igual me he hecho un máster en sexología y un poquito de esto sé. También tengo una vagina, entonces pues a lo mejor por experiencia simplemente también sé qué puede ir bien o mal, pero al final era pues eso, era él, tú no entres aquí, tú no digas esto, tú vuelve a tu sitio y no te atrevas a hablar de algo que puede producir bienestar a las mujeres, tú calladita. Y es mi caso, que ya os digo, relacionado con sexualidad, pero hace poco me contaba una compañera nutricionista que ha sacado un libro y la entrevistaron en varios medios y salió en El País, que un hombre que además es traductor, o sea, ni siquiera es nutricionista, que le mandó un mail exigiéndole que sacara su libro del mercado, que se cerrara la consulta de nutrición, o si no, él iba a coger el titular del País, lo iba a mandar al colegio de nutricionistas y se iba a encargar de que, bueno, no sé, de que la expulsaran o que ya no pudiera ejercer más. O sea, no pasa solo en un sector, o sea, nos pasa a todas las que estamos al final de alguna manera expuestas públicamente, ya sea aquí en persona o en redes. Y bueno, no solo se queda ahí, porque también hay casos donde ese abuso online puede desencadenar ataques, amenazas o violencia en el mundo real. Y entonces, de nuevo, lo que nos encontramos en redes es la reacción pasiva, ¿no?, por parte de las plataformas. Si, por ejemplo, te mandan una imagen de unos genitales, pues la imagen te va a llegar igual. A lo mejor te llega con un filtro, o si te llega una amenaza, te llega una carpeta que está como un poquito más oculta, pero siempre te va a llegar. Entonces, una vez más, si tú no quieres que eso te llegue, o si no quieres verlo o no quieres leerlo, pues tienes que bloquear, tienes que denunciar esa cuenta, pero en la mayoría de los casos, de nuevo, pues esas denuncias no llegan a nada y lo que hacen es a nosotras reforzarnos el mensaje de que, bueno, si no quieres recibir esto, si no quieres ofenderte, si no quieres recibir violencia, pues es tu responsabilidad poner las barreras para evitarlo. Y ya en sexto lugar, no todos los hombres. Y diréis, jo, pero ¿esto qué tiene que ver? Porque esto es misoginia digital si tampoco es como una manera de ejercer violencia. Pero yo creo que sí lo es, porque en el momento que se utiliza este argumento, no está buscando esa persona ni comprender ni frenar la violencia que se está denunciando. O sea, solo quiere desviar el foco de la experiencia de las mujeres a la incomodidad que sienten en ese momento. Y esto, al fin de cuentas, es una estrategia de invalidación. Y luego que también pues, contribuye a proteger la imagen de grupo masculina y nos devuelve a esa idea de la que parten ellos siempre en redes sociales, que es que al final ellos son las víctimas. Porque como nosotras somos todas unas putas, tenemos tantas parejas como Emma Watson, estamos hablando de que la saliva no le va bien a la vagina y demás, pues ellos pobrecitos son las víctimas. Y entonces, pues de nuevo que sí, en el momento que digamos algo ya no es, no, cuidado, no nombres la violencia, porque si lo haces pues vas a ser corregida o cuestionada, y lo relevante al final aquí no es la gravedad del daño que tú puedes haber sufrido, sino marcar un límite de lo que está permitido o no que digas. O sea, al final apoya al sistema y no a las víctimas. La siguiente diapositiva es un vídeo de... A ver, espera, es que... Vale, ahora os lo pongo. Hace unos meses sufrí una experiencia de acoso en el supermercado y la conté en redes sociales y de nuevo pues recibí, o sea, un montón de comentarios de hombres diciéndome de todo, pero la cosa es que dije, un momento, porque estos comentarios se iban repitiendo constantemente y yo sentí que se podían categorizar. Entonces los metí como en diferentes categorías y nada, simplemente para que veáis un poco en qué línea van. Sabia, sarique, caxinguelê, maracajá, vou de matita, perê, saci, perê, boitatá. Quando os bichos de série saírem de dentro da mata fechada, se ouviram gritos da noite, saúde açoite pela madrugada. De sabia, sarique, caxinguelê, maracajá, vou de
¿Qué es interesante de este vídeo? A mí me llevó como a varias conclusiones. La primera es que, bueno, la misoginia digital, este tipo de respuesta, no es algo endémico. O sea, no eran hombres de mi barrio, del barrio del Pilar, los que me estaban contestando, tampoco eran hombres de la edad del agresor quienes me estaban contestando, eran hombres de todas partes, de edades muy distintas, de niveles socioeconómicos muy diferentes, pero esta respuesta uniforme y masiva, dentro de que luego, pues eso, incluso puede llegar a categorizarse, tiene unos efectos que yo sentí en aquel momento sin que hubiera sido una violencia más allá de eso, que claro, ¿cómo no va a pasarle factura a una mujer que ha sido víctima de una violencia todavía más grave? Porque claro, la percepción que yo tuve cuando me puse a leer esos comentarios es que nadie me cree. Nadie de esta gente me cree. La segunda percepción fue que si estos hombres no me creen de algo que yo estoy contando, que me ha pasado, que he vivido en mis carnes, ¿cómo voy a esperar que me crea un policía en caso de que quiera denunciarlo? ¿Cómo voy a esperar que me crea un juez? Y luego, en tercer lugar, pues viendo esta respuesta tan masiva, que es lo primero que... A la primera conclusión que llegué fue, pues como para contarlo otra vez. O sea, ya hace que te lo repienses. Es decir, que los mecanismos funcionan. Porque si me funcionan a mí, que soy una persona que está acostumbrada a hablar en redes sociales de violencias, de situaciones y demás, pues cómo no va a sufrirlo una mujer que no ha normalizado tanto la violencia en redes sociales. Entonces todo esto lo he llamado el privilegio masculino digital. El privilegio masculino digital para mí es poder mostrarse, opinar o equivocarse sin miedo a ser castigado o a tener que anticipar que vas a recibir acoso, violencia o humillación pública antes de subir algo. Y por otro lado, la otra cara de la moneda es el coste online de las mujeres, que esto es que nosotras pagamos un coste extra por estar en Internet, porque al final hay como cierto precio en tener presencia, voz y visibilidad en el espacio digital. Para mí esto se traduce en que yo voy un poco siempre con la sensación de que voy pisando cáscaras de huevo en plataformas como TikTok o Instagram, porque digo, es que tengo esta foto, me encantaría subirla, pero si la subo, ¿qué van a decir mis seguidores? Porque van a decir que busco atención, que a lo mejor la roban, bueno, se la descargan y la utilizan para hacer un deepfake y me quitan la ropa, o a lo mejor van a decir que es que, pues como se me ve un poco el hombro, estoy pidiendo a gritos que me violen, o que si he ganado peso, o que si estoy muy delgada, o que si tengo pelos, o que si parezco cansada. Y claro, luego digo, pues es que me frustro yo misma, porque al final es como que le he dado 40 vueltas y luego decido no subirlo, lo estoy pensando al milímetro. Bueno, todo esto es un coste mental. Pero es que encima, también cuando estamos en redes, tenemos que estar moderando contenidos, bloqueando, denunciando. Si ves que un chico te está escribiendo mucho y ya te está poniendo cosas raras, o empieza a escribir a gente de tu entorno para que os pongan en contacto, tienes que documentar eso. Tienes que aprender ciberseguridad, tienes que soportar esa violencia e incluso llegar a normalizarla para seguir en la red haciendo lo que tú quieres. Entonces esto también es un coste en tiempo, energía y desgaste emocional que los hombres no tienen que invertir en la medida que invertimos nosotras, porque para ellos no es un espacio hostil. Y esto al final lo que supone es que nos movemos en una desigualdad permanente. Esto es lo que ahora mismo se podría considerar como una batalla virtual. Hace unos días me dieron un premio de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género por mi labor en redes sociales, y yo hablaba con la ministra y le decía, es que nos sentimos muy solas y muy aisladas y muy desprotegidas, porque al final esto es algo que ya os digo, no viene de, es que llevo un mes recibiendo estos comentarios, es que viene ya de 2 años y los que me faltarán todavía. O sea, decimos, es que no deberías normalizar que te digan que te van a violar o que te quieren hacer una agresión. No, sí, sé que no debería, pero ahora mismo es el punto en el que estamos. Y eso tiene un coste, que es que llega un día que no puedes más y te quemas. Que de hecho lo hablaba hace unos meses con Amelia Tiganus, que ha venido aquí y nos está acompañando, y le comentaba, es que cada pocos meses hablo con alguna compañera divulgadora que es que no podemos más,
que es que estamos hasta las narices, que vamos a dejar las redes. Y ella me decía, bueno, es que sois las sufragistas del espacio digital. Y entonces era como, bueno, pues es que si Amelia Tigan usted dice que eres sufragista del espacio digital, ¿cómo te vas a ir del espacio digital? O sea, no puedes, ya es lo que toca. Pero sí que es verdad que cuando lo hablas con gente que a lo mejor no está alineada con el feminismo, pues la primera respuesta es, oye, pues si estás tan cansada, aléjate un tiempo, bórrate el perfil, deja las redes. Pero es que yo no me quiero ir. Yo no quiero dejar Internet por 2 razones. Y el primero es porque a mí me apasiona comunicar, o sea, es lo que he estudiado y lo que llevo haciendo desde que empezaba a trabajar. Y en segundo lugar, porque no creo que sea buena idea que la alternativa a recibir violencia sea que o yo me calle o que yo desaparezca del mapa. Porque, o sea, yo al final, las preguntas es, o sea, ¿por qué si yo no estoy amenazando, no estoy insultando, no estoy haciendo nada malo a nadie, tengo que poner distancia? ¿Por qué la opción no es más plantearnos, pues, de qué manera podemos hacer que lo online sea un espacio más acogedor para las mujeres, o porque no podemos, pues, empezar a implantar medidas que, más que a lo mejor centrarse en sistemas de moderación, pues oye, vamos a concienciar a los chavales, vamos a darle un giro de tuerca a las campañas que estamos haciendo. En fin, que se termine esto de que se puede decir cualquier barbaridad sin afrontar ninguna repercusión. Porque al final la sensación que tenemos las que estamos ahí es que nos encontramos en un sistema que de alguna manera, por no poner más medidas, pues premia al agresor virtual porque puede continuar perpetrando violencia sin ningún problema, y eso es lo que tiene que cambiar. Y luego que también siento que sigo en esta batalla por la inmensa deuda que tengo con el feminismo y con las mujeres que han estado antes de mí, por aquellas que han conseguido que, pues, hoy nosotras estemos aquí, y también el peso de la responsabilidad con las que vienen, porque a veces tener ese altavoz en redes sociales pues me permite llegar a ellas, a las más jóvenes, de vez en cuando, como a mí me llegaron en su momento, pues voces de otras mujeres que ya estaban hablando de estos temas. Y digo de vez en cuando porque otro tema más, otro hándicap, es que en redes jugamos un poco con desigualdad de condiciones. Aquí hay varios retos que tenemos que ser conscientes que nos encontramos cuando las mujeres nos movemos en el espacio digital. El primero de todo es el algoritmo, que al final ya hay estudios que muestran cómo los contenidos antifeministas se viralizan muchísimo más que el contenido feminista, no solo tiene más alcance, sino que tiene hasta 100 veces más me gusta, es una barbaridad. Luego, por otro lado, está la fuerza, bueno, lo he llamado fuerza ideológica empresas porque son un poco las dos cosas, ¿vale? Nos movemos ahora en lo que se llama la attention economy, que es básicamente que se ha conseguido monetizar el tiempo que tú pasas mirando una pantalla. ¿Eso cómo se ha conseguido monetizar? Pues metiendo publicidad, metiendo vídeos que continúan, pues de alguna manera enseñando las cosas que te pueden interesar, y luego a su vez te lleva un anuncio o te lleva no sé qué, o a que te descargues no sé cuánto. Entonces, realmente ahora vemos que las redes sociales se están enriqueciendo de vídeos que enganchan a los usuarios. Entonces, si los contenidos antifeministas, si los contenidos que son de consumir a las mujeres, o los contenidos donde en los comentarios hay muchísimos hombres castigando a las mujeres, pues al final estamos hablando de que consumir, castigar y en definitiva controlar se traduce en beneficios y millones de dólares para estos empresarios. Y luego que también, pues ya sabemos que Elon Musk, Mark Zuckerberg, toda esta gente, su ideología va más en línea con, pues, valores que podemos tildar de conservadores que con ideas progresistas. Entonces, al final, estos espacios virtuales, dentro de que los consideramos públicos porque no tenemos que pagar por utilizarlos, no dejan de ser compañías privadas y lideradas y dirigidas por hombres. También está el reto del cansancio, porque estoy hablando mucho de que, bueno, pues al final las activistas, las divulgadoras, mujeres que están en posiciones relacionadas con política o con justicia, lo que sea, sufren acoso digital en una medida impresionante, pero también hubo un estudio en Andalucía que reveló que el 80% de las mujeres sufrimos acoso digital. O sea, ya no somos solo las que estamos ahí batallando, es que somos todas.
y eso al final tiene unos efectos en nuestra salud mental y si lo está recibiendo pues, con el tiempo se convierte incluso en un daño acumulado. Está también el reto de las respuestas que se dan desde las plataformas, que son muy inefectivas. Os he comentado un poco de esta pasividad que hay, que para mí es una pasividad como un poco cómplice, porque como tú puedes mandar la foto, pero tienes blur, sí, puedes denunciarlo, pero hasta que te den una respuesta, como reciben no sé cuántas denuncias, pues no se puede hacer nada, o a lo mejor han cogido una foto tuya y tú lo denuncias, pero ahora se ha colgado en otro sitio, y en ese otro sitio pues los tiempos van por otro lado, entonces no se llega a todo. Y como digo, las campañas de concienciación siento que no terminan de dar con la tecla, porque, por ejemplo, una que salió hace poco era que comentaban la cantidad de violencia que sufren las mujeres a través del teléfono móvil, y la frase era: no formes parte de ello. Y es como genial, como que se ponga el foco en que no tienen que estar ellos participando en esto, pero hay que ir como un pasito más allá, porque al final yo no sé hasta qué punto un chaval como mi primo de 20 años va a leer "no formes parte de ello" y va a decir pues ya no voy a formar parte de ello. O sea, se tiene que estar acompañado con muchas más cosas. Y luego también que aunque la ley permita retirar ese contenido que se ha expropiado de tu cuerpo, de tu imagen, pues de nuevo, como al final está en manos de lo que decida hacer la plataforma, pues no siempre existe esta perspectiva de género, como os decía, por ejemplo, con los conceptos o apelativos que se utilizan de una manera pues, un poco más sibilina para que no los identifiquen, y todo esto al final se traduce en una falta de intervención en las plataformas. Hace poquito, este mes de diciembre, Francia sacó un estudio donde habían hecho pruebas reales de qué porcentaje de contenido sexista reportado se elimina de las redes. Bueno, pues solo un 10%. Entonces, imaginaos el problema tan grande que tenemos ahora mismo. También está el tema de la cultura judicial, porque como los cambios legislativos van con tanta calma, porque necesitan un consenso, luego ya sabemos que los tiempos pues, son muy amplios, al final no conseguimos que lo que es ilegal offline, que es que alguien te diga "te voy a matar", pues no sea tan ilegal online. Y luego, por supuesto, tenemos muy relacionado con esto la percepción social, porque el juicio que aún podemos hacer como sociedad del ciberacoso pues es que es menos importante, que es menos grave, que esas formas de violencia que se dan en redes pues es algo que tú puedes de alguna manera evitar si no estás ahí. Entonces yo siento que esta percepción todavía está un poco construyéndose. Es evidente que cada vez va más esa conciencia, porque por eso estáis tantas hoy aquí, pero bueno, todavía queda mucho que hacer, y especialmente porque como a veces las amenazas se están mezclando con debates sobre críticas políticas y demás, pues parece como que, bueno, pues casi como que está justificado, ¿no?, que se digan esas cosas, según cómo piense cada uno. Para hablaros un poco de medidas que están muy bien, ha hecho ONU Mujeres un estudio que han recopilado algunas que ya están funcionando en algunos países de manera efectiva, y bueno, pues lo que tienen en común es que son acciones que pasan por colocar a las víctimas en el centro de la solución y responsabilizar, por un lado, a las instituciones, por otro, a los actores tecnológicos y, en última instancia, pues actuar contra los perpetradores de la violencia. Por un lado están las leyes que tipifican los abusos digitales o el fortalecimiento de estas, que es reconocer y castigar todas las formas de violencia digital contra mujeres y niñas. Aquí también se puede meter ahora todo el tema del uso de la inteligencia artificial pues, como un agravante, el doxing, que es la difusión de la información personal, también la difusión no consentida de imágenes. Todo esto viene a reforzar la idea de que hay que implementar marcos legales pues, para acabar con esa impunidad que, como os decía, tienen los agresores digitales, y poner la responsabilidad en las plataformas. Luego también fundamental que haya unidades especializadas en policía y justicia, porque hace poco una compañera también activista en redes fue a la policía porque habían hecho una cuenta con su cara y todo, pero en esa cuenta de Instagram habían hecho deepfakes de ella, y la policía le dijeron
bueno, pero es que como es una cuenta que no tiene foto, que no tiene usuario, no sé qué, pues aquí no podemos hacer nada. Entonces, necesitamos que haya una formación especializada pues, para policías, para jueces y también para todos los otros sistemas de justicia implicados sobre la tecnología y sus impactos, y que también, muy importante, que el enfoque esté centrado en las supervivientes, porque hay que hacer protocolos que prioricen la seguridad de ellas, de su prioridad, su propia reparación y bueno, pues también desde su perspectiva, porque eso es lo que va a conseguir que se faciliten las denuncias y acompañarlas en el proceso. No pasa nada relativo a la misoginia digital sin asegurar el entorno digital, y esto implica pues, que haya protocolos y estándares de seguridad en las plataformas digitales que verdaderamente protejan a las mujeres y que no sean pasivos, que sean proactivos. ¿Cómo se puede conseguir esto? Bueno, pues incentivando a las empresas tecnológicas a implementar mecanismos de denuncia que sí que sean eficaces, a que haya una moderación con perspectiva de género y, sobre todo, pues, transparencia con las medidas de seguridad. Lo de la moderación con perspectiva de género es algo muy complicado, porque a mí me explicaba una compañera ingeniera de Large Language Models que, claro, como muchas redes sociales, como por ejemplo Twitter, se fían del sistema de moderación de los propios usuarios, si ellos tienen sesgos machistas, realmente no van a contribuir a denunciar comentarios como los que os he comentado anteriormente. Y, por supuesto, continuar con esas investigaciones y recopilaciones de datos sobre la violencia digital, desde qué tipos hay, la prevalencia, porque si mantenemos una investigación continua de lo que está pasando, pues se logra adaptar la respuesta política con más eficacia y también pues, respuestas tecnológicas, ¿no?, a las nuevas prácticas que vayan surgiendo, porque es que ahora os estoy hablando de todas estas, pero pues, a saber en 3 años qué plataformas estaremos usando o a qué tipo de violencia nos estaremos enfrentando. Y ya por último, pues que haya más iniciativas educativas y comunitarias que sean globales y locales, porque las campañas y la educación es lo que realmente consigue pues cambiar las normas sociales desde la base, sobre todo esas normas que toleran o minimizan la violencia digital. No pasa solo por hacer una campaña o decir a los padres, no, tenéis que hablar de esto en casa, o sea, es que realmente hay que hacer un trabajo muy exhaustivo con comunidades, con escuelas y con las familias para contribuir a construir esa conciencia de lo que es la violencia digital y cómo combatirla desde la raíz, porque es que pues, es algo como que todavía nos suena tan nuevo que en muchas ocasiones quizás las chicas están recibiendo un montón de comentarios de 8 de elixir y no son capaces de caer en que, oye, que es que estoy siendo víctima de violencia digital. Y bueno, he puesto ahí más mujeres en tecnología, porque no es ya solo que necesitemos una alfabetización digital para conocer todo esto y cómo manejarnos y aprender desde la gestión de la privacidad a las herramientas de seguridad, sino también pues, hacer una promoción más activa de la participación de las mujeres tanto en diseño tecnológico como en políticas digitales, como en espacios públicos en línea, porque va a ser también otra manera de contrarrestar esa exclusión estructural que nos estamos encontrando. Me pareció interesante reflexionar sobre por qué necesitamos las mujeres estar en redes, y hay un montón de motivos, ¿vale? Sobre todo porque al final compartimos un historial de violencias y de vivencias que nos conectan unas con otras. Y primero, las redes nos ayudan a identificarnos, nos ayudan a vernos reflejadas en la otra, aunque no estemos físicamente enfrente de ella, porque oye, es que ya sabemos que a María le pasó eso. Y como a María le ha pasado eso y lo ha contado, pues yo caigo en que, oye, es que también me ha pasado a mí. Y a lo mejor se lo cuento a mi amiga porque se lo he visto a María y mi amiga me dice, es que también me ha pasado a mí. Entonces, esto nos ayuda a vernos entre nosotras y a comprendernos. Por otro lado, es también una manera de repararnos. Esto se ve muy claramente en la cuenta de Cristina Fallarás, que comparte esas experiencias de mujeres que hablan de violencias que han sufrido en diferentes momentos de su vida, y simplemente el hecho de que Cristina las lea y para ellas describirlo y soltarlo ahí,
pues ya es aliviar un poquito el peso de eso con lo que vas cargando. También es una forma de contactar entre nosotras, de desarrollar nuestra red profesional, desarrollar nuestra red virtual. Es importante que tengamos ese espacio porque no sé si os habéis dado cuenta, pero no hay muchos sitios donde se fomente el networking entre mujeres, y Internet es una herramienta que nos facilita mucho eso, y no solo networking, también pues a nivel, oye, pues hacer unas amigas. Que es importante también que creemos esas compañías en un mundo que está, pues por desgracia, muy marcado por la distancia, todavía por la soledad. Pues saber que tenemos pues una persona amable y cariñosa al otro lado del teléfono, porque nos puede hacer sentir menos solas. Y luego también apoyo no ya solo en cuanto a pues voy a escribir a Amelia, que está en Bilbao, la próxima vez que vaya, sino también el apoyo en cuanto al acompañamiento, de que si tú cuentas que has sufrido una violencia, pues que haya una mujer que te diga, oye, ¿en qué zona estás? Yo ahí conozco a una abogada de no sé qué, que necesitas quedarte en algún sitio, yo te ofrezco mi casa, ¿cómo te ayudo? Voy contigo a denunciar. Entonces, es importante que estemos en redes, y es importante que estemos en las redes que están ahora funcionando, porque o sea, me encanta que haya otras alternativas de redes para mujeres, pero al final también tenemos que aguantar esa resistencia de estar ahí, porque pues al ser las plataformas más mainstream es donde estamos la mayoría de nosotras. Como conclusiones de la misoginia en el espacio digital, para que nos quedemos así como con los puntos más claves, al final todo lo que es machismo contribuye a amplificar las violencias de género que ya existen, con la diferencia de que ahora el acoso digital, las amenazas de difusión de imágenes, de deepfakes, de doxing, de los discursos de odio, pues logran amplificar mucho más el daño, porque pues, gracias a la red se puede hacer a mayor escala. El abuso en línea puede escalar a esa violencia física o amenazas reales. También que la inseguridad digital está limitando la libertad de expresión y de participación. O sea, yo os lo he contado con mi caso, nosotras nos estamos autocensurando por el miedo a las represalias de lo que pueda pasar con lo que decimos o a recibir ataques. Y hay que proteger esto porque expresarnos es un derecho. Y un Estado democrático debe proteger a sus ciudadanas de la censura y de la intimidación. Y es que además estamos hablando de que muchos de esos discursos críticos que se están silenciando son de voces que están cuestionando pues, estructuras de poder, pues, como es el patriarcado. Entonces, periodistas, políticas, activistas, es importante que sigamos hablando y que sigamos ahí. La misoginia digital, como os he comentado, afecta a la salud emocional, social y profesional de las mujeres. El daño psicológico es enorme porque no es ya solo lo que te llevas tú cuando sueltas el teléfono, que puedes tener desde ansiedad, insomnio, te destroza muchísimo también a tu entorno, porque te están viendo así y saben que es por eso, y es muy complicado para todo el mundo. También, como digo, o sea, la reputación que podemos tener si un vídeo tuyo se filtra en no sé qué sitio. Mira, de hecho, me pasó hace unas cuantas semanas ya, subí un vídeo en el que enseñaba el vello de mis axilas porque uno pues, me había visto el pelo en otro vídeo anterior y me puso a ver si gastas en una maquinilla de afeitar. Y yo puse algo tipo, pues mira, no voy a gastar en maquinilla de afeitar porque a mí mi vello me gusta, y lo enseñaba. Y ya os digo, lo subí hace unas semanas, me olvidé de este vídeo y ahí se quedó. Y hace 2 días no han parado de seguirme un montón de hombres de repente. Muchísimos, que a ver, no me malinterpretéis, me siguen hombres de vez en cuando, pero me siguen. Pero esto fue de repente como un montón de cuentas de tíos, tú. Y yo, ¿qué está pasando? Y luego, aparte de que me seguían, de repente me empezaron a escribir muchos. Buah, es que me encantan las mujeres velludas, no sé qué, tal. Qué suerte tu pareja, ojalá. Bueno, unas cosas que yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente tan rápido y tantos tíos? Y entonces yo me olí un poco la tostada. Dije, a mí me da la sensación de que esto es que mi vídeo está ahora mismo circulando por algún sitio donde hay hombres que sienten atracción sexual
por mujeres que tienen vello corporal. Y de hecho, fijaos hasta qué punto llegó que me habló un chico preguntándome por sesiones de sexología y le estaba yo contestando de, pues sí, mira, tú reservas a través de la página web, y me puso, es que me excitan muchísimo las mujeres con pelo en las axilas, y yo... Uff. Entonces, claro, he escondido ese vídeo, pero me da mucha pena haber escondido ese vídeo, porque yo pienso que si yo tuviera 14 o 15 años, me habría encantado ver el vídeo de una mujer con vello en las axilas, porque nunca vi una mujer con vello en las axilas, yo creo, hasta que me fui a vivir a Italia, que ya tenía 20 y algo años, y por primera vez vi a mujeres con pelo ahí. Entonces, esto es simplemente para poneros un ejemplo de cómo de desgastante es esto, y cómo yo a lo mejor estoy dedicando mi tiempo a una persona que me pregunta por unas sesiones y realmente lo que estoy intentando es pues ligar o yo qué sé. Y todo esto sin que yo acceda a ser objeto de esa cosificación. Pero bueno, simplemente para contaros un poco, porque yo os digo, es que me ha pasado hace nada, y para que sepáis hasta qué punto pues, sientes esa violación de tu imagen y de tu cuerpo. Entonces, al final lo que pasa es que las que están abandonando Internet, o las que nos planteamos abandonar Internet, no lo hacemos por una cuestión de elección real, sino por supervivencia, de que es que ya no podemos más. Y claro, estamos hablando de que la mitad de la población se retira de un espacio donde se crean esas oportunidades, y lo que es la conclusión de ello es que la brecha de género que existe no solo se mantiene, sino que se va haciendo todavía más grande. A mí me salen un montón de trabajos porque me han encontrado en redes sociales. Entonces, si yo mañana dejo de estar en redes sociales, yo sé que eso va a impactar en mi desarrollo profesional, y no debería ser así. Y luego, para terminar, la tecnología ya hemos visto que se puede utilizar pues, como una herramienta de control y abuso. Aquí hemos hablado simplemente pues, de la manipulación de imágenes, del chantaje, se ha hablado también de la suplantación de identidad. Podríamos añadir un capítulo de cómo se utiliza también para monitorear a las mujeres y para ejercer violencia en el seno de la pareja, pero con lo que quiero que os quedéis es que estamos hablando de que la violencia se da por primera vez en un espacio privado muy difícil de seguir y de perseguir, porque como no tiene testigos y los mecanismos de protección pues o no los conoces o son ineficaces, esto al final no deja de ser una manera en la que estamos atacadas sistemáticamente. La conclusión para mí final es que sin una seguridad digital eficaz, la brecha de género en acceso y oportunidades se agrava. Cerrar cuentas, dejar de opinar, dejar de exponernos, es crear menos contenidos, es también pues, oye, dejar de emprender pues, negocios online, es no participar en el activismo digital, y el resultado de todo ello pues, es que hay menos presencia de mujeres en espacios que no dejan de ser una fuente de influencia social. Y de nuevo, no hablamos de un pequeño porcentaje, sino del 50% de la población. Así que con todo esto, pues es que ricasco por la atención. Si tenéis alguna pregunta, me encantará contestaros. Yo soy por allí. Bueno, y que también, si queréis consultarme cualquier cosa, o ahí tenéis mi cuenta de Gmail y mi Instagram, porque yo encantada de seguir la conversación, que igual aquí con gente os da más palo. Bueno, ya tenemos confianza, ya sabemos que aquí estamos en espacio seguro y entre amigas, o sea que vamos a aprovechar el ratito y si os parece le vamos preguntando cosillas. Bueno, lo primero, Arratsaldeon, es que ricasco por este espacio. Me da un poco vergüenza, pero bueno, aprovechando este espacio para no excluirnos también socialmente. Lo primero es que ricasco por esto que has explicado también. Yo también hace 7 años más o menos empecé a crear contenido, que alguna vez hemos hablado también Sí, por eres redes. Olatz, ¿no? Sí. Y al principio fue totalmente oculto, o sea, era como anónimo. Yo
nunca enseñaba mi cara, todo por este miedo que tú comentas del acoso, de los espacios que podíamos como ocupar y de estar como cuando vamos en el metro, de ponerte ocupando el mínimo espacio porque sabes que tienes que tener cuidado. Y hace poquito, hace como 2 o 3 años, empecé a poner ya cara, poner nombre y de repente bloqueo creativo de no saber cómo hacerlo porque me da miedo. Y verte a ti inspira un montón, así que gracias por eso, porque lo que decías de nos sentimos muy solas, pues te hace sentir un poquito menos sola. Además, yo hace unos meses tuve un caso de agresión física, entonces, pues bueno, también otro bloqueo emocional. Y ver que hay gente que da como ese faro que eres tú, Amelia y otras personas, pues creo que es súper importante y bueno, que entre todas hagamos un poquito granito de arena, cambiemos lo que está pasando. Así que no es una pregunta, pero es que ricasco. Muchas gracias. Mira, yo creo que todas hemos tenido ese bloqueo en algún momento, porque cuando empiezas a compartir contenido, dices, ¿qué hago yo aquí? Como, ¿qué más voy a aportar? Ya hay un montón de gente hablando de estos temas, ¿qué más voy a añadir, no? Ya estamos en un punto que hay tanta infoxicación, recibimos tantos impactos a lo largo del día a través de la pantalla, el ordenador, que puede ser muy abrumador. Pero eso no quita que si a ti es algo que te gusta, te motiva, lo hagas. Porque siempre vas a aportar. Aunque tengas 3 seguidoras, que tú además tienes muchas más, pero siempre vas a aportar. Porque al final lo que cuenta es tu perspectiva. Y yo al principio estaba, el año pasado, bueno, hace un par, estaba como muy agobiada porque pasaban cosas y era como, lo de Rubiales, y yo, ay, pues mañana toca hacer un vídeo. Lo de no sé qué, pues mañana toca hacer un vídeo. O sea, incluso hay algunas que llegamos un poco como a agobiarnos con el tema de la actualidad porque parece que si no estás al pie de la noticia, pierdes el momentum, ¿no? de todo lo que se está hablando. Pero yo ahí hice un cambio de chip y dije, un momento, es que a mí la gente no me sigue porque yo sea eldiario.es. O sea, a mí la gente me sigue porque le puede interesar mi opinión sobre las cosas. Entonces siento que eso me ayudó mucho a salir del bloqueo de que tengo que estar constantemente al filo de lo que está sucediendo para aportar algo de valor. Me di cuenta de que no, que lo que podía ser de valor a la gente era el hecho de pues, mi experiencia, mi visión o mi lectura de lo que fuera. Así que yo te animo a que te centres en esto, a que no pierdas las ganas y que si sigues con bloqueo, pues nos mandamos un mensajito, porque es que, o sea, que tú estés aquí es un ejemplo, es que hemos hablado antes de que viniera, es un ejemplo perfecto de lo que logran las redes sociales. Así que gracias a ti por venir. Tenemos por aquí a Amelia. Muchísimas gracias, Mara. Muchísimas gracias, Olatz, también por tus palabras. Teniendo claro que lo digital es político, parafraseando a nuestra querida Kate Millett, me pregunto si dentro de las mujeres que estáis haciendo militancia feminista en el mundo digital, que para mí sois las sufragistas, desde luego yo veo el espacio digital como un espacio público. Sigue habiendo una dicotomía entre las mujeres privadas y las públicas. Las mujeres que estamos presentes en las redes, yo no me incluyo tanto porque ya tengo suficiente, pero las mujeres que estáis muy presentes en las redes, efectivamente sois consideradas de dominio público, es decir, igual a putas. Y me pregunto, sabiendo que lo digital es político, si dentro de las creadoras de contenido no podéis crear una asociación para hacer incidencia política, para que la ministra de Igualdad no solo te diga a ti, me preocupa mucho esta situación, sino dentro de esa asociación pues luchar para conseguir efectivamente medidas jurídicas, todo esto, o sea, articular esa lucha dentro de la asociación, ¿no? No sé. Es que justo estaba pensando que cuando tuve esa conversación con la ministra fue lo primero que pensé. Dije, tengo que hablar con fulanita, con menganita, tal. Tenemos que hacer como una reunión, tenemos que poner en común qué cosas nos gustaría trasladar y ver qué se puede hacer. Pero al final creo que el gran problema de esto es que aunque nosotras nos aliemos y
traslademos esto y se recoja a lo mejor nuestro feedback sobre el tema, seguimos hablando de que son empresas privadas. Entonces, siento que ahí es como, bueno, por favor, Trinidad, si tú puedes arrojar un poco de luz en esto, pero sí que siento que quizás ahí está la dificultad, ¿no? A la hora de interpelar o de conseguir que logren esos cambios, aunque entiendo que políticamente pues quizás pueda haber algún margen de mejoría. Yo creo que margen de mejoría tenemos, ¿no? Yo creo que estamos ante una realidad pues todavía bastante desconocida y de hecho es que yo cuando le estaba escuchando a mí me surgía también un poco esta idea, ¿no? Cuando ha empezado la charla y yo decía, parece que naturalmente la unión de los hombres contra las mujeres que están en el mundo digital parece que se da de una manera natural. Yo me estaba planteando eso, ¿cómo podemos hacer para que nosotras ocupemos este espacio como en otros ámbitos, ¿no? O sea, al final en la política lo que tratamos es que las mujeres vayamos ganando estos espacios de igualdad en todos los ámbitos y este es uno nuevo, ¿no? Esa era la duda que me surgía. Yo creo que efectivamente tendremos que plantearnos pues cómo apoyarnos, ¿no? Ahora estabais hablando, seguramente que hay apoyos más pequeños, más grandes, más formales, más informales y que a partir de ahí podamos hacer un camino, pero tampoco es que lo tengamos... O sea, sabemos que hay que hacer, ¿no? Sabemos, yo creo que tenemos como el diagnóstico compartido, pero en el camino hacia las soluciones tendremos que ir avanzando, ¿no? Es que además, que antes he mencionado a Cristina Fallarás, ha puesto en marcha este crowdfunding para crear una red social feminista, la nuestra, y cuando yo estuve en el evento donde presentaban la red social, le pregunté, ¿esto va a ser un espacio digital no mixto? ¿Cómo va a funcionar? Y dijo, los hombres pueden entrar, pero no pueden como participar, o sea, pueden solo mirar, porque va a ser, por un lado, un registro de violencias, pero por otro lado también pues, va a tener esta parte social de contacto entre mujeres. Y a mí me gustó mucho la idea porque dije qué bien que exista como un espacio con estas características para que podamos estar ahí y sentirnos seguras y compartir, porque eso es importantísimo. Pero también es que necesitamos que los hombres vean esto y que a ellos les lleguen estos discursos, porque si al final la divulgación que yo pueda hacer o la militancia que decía Amelia nos llega solo a nosotras, genial, porque ya eso es un paso muy grande en cuanto a alimentar esa autoconciencia que tenemos las mujeres pues, como sujeto histórico cuando ya llegamos a un cierto momento de nuestra vida. Pero ellos también necesitan dar ese salto, ellos también necesitan que les estén llegando esos mensajes que contrarresten un poco lo otro que les está llegando, porque si solo fuera, bueno, es que las mujeres estamos en el espacio digital y recibimos críticas y ya está, pero no es eso, es que hay una reacción que es visceral y gigantesca y favorecida por los algoritmos, que claro, ¿cómo contrarrestas eso si no tienes voces que planteen el argumento diferente y que estén dando esas fuentes y que estén poniendo a lo mejor un poco el raciocinio entre tanta locura? No lo sé. Yo es un poco como lo veo. Pero a mí, escuchándote ahora, ¿no? Este es el mismo debate que hemos tenido en otros ámbitos, ¿no? Yo creo que necesitamos espacios, ¿no? Para nosotras, para encontrarnos, para reconocernos, ¿no? Para... pues incluso para sentirnos más fuertes, ¿no? Cuando decimos, ¿no? Claro, estar todo el día luchando, ¿no? contra espacios que nos excluyen, contra hombres que nos excluyen y que nos insultan. Esto es duro. Sabemos que ser feministas es, ¿no? En la vida cotidiana, ejercer todo el día cuesta, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos estos espacios, pero por otra parte a mí me parece que renunciar o quitarles la responsabilidad que tienen ellos pues en que dejen de insultarnos. Tú antes señalabas, ¿no? ¿Quién maneja ahora mismo las redes sociales? Si no le apelamos también a la responsabilidad que tienen para que el 50% de la población no esté excluido, yo creo que lo tenemos complicado. Es que aparte no podemos olvidar los intereses económicos que mueven a estos espacios. A mí
hay un tema que siempre me enerva mucho, que es el caso de las personas menores de edad en OnlyFans, porque es algo sobre lo que muchas asociaciones de padres de diferentes partes del mundo han ido a por ello, lo han denunciado, y siempre la respuesta es como, ay, bueno, como que vamos a reforzar las medidas. No, es que esto ha sido un error, esto ha sido algo excepcional. Pero luego tú ves, por otro lado, que lo que más se consume es contenido de chavalas que son menores de edad. Entonces, evidentemente, nos están dando como lo que queremos escuchar de sí, recogemos esto, lo tenemos en cuenta, las mujeres recibís esto, no os preocupéis, ya vamos a tomar nota, pero luego en la práctica no interesa pues por lo mismo, porque el hecho de que yo suba un vídeo contando que me ha pasado eso en un supermercado significa que un montón de hombres están comentando que el algoritmo eso lo potencia y se lo manda a más hombres de ese perfil, de esa edad, de ese sitio, y entonces es como una bola de nieve, porque al final ellos, como ese contenido les molesta tanto, saben que después de mi vídeo les va a salir el de Julia Salander, y entonces es como que siguen enganchados comentando todo esto. Entonces, pues de nuevo es esa economía de la atención que se encarga mucho de que esta violencia se dé, y se dé de forma tan impune. Bueno, ahí tenemos, yo creo que en los últimos meses, ¿no?, también se ha debatido mucho sobre el acceso que tienen, si tienen que tener o no, los menores de edad también a teléfonos móviles, redes sociales, ¿no? Yo creo que el debate está ahí, y desde el punto de vista, ¿no?, desde el ámbito de la política, pues es que también estamos como estamos, y yo creo que pues ahora mismo la realidad política también es la que es, sobre todo a nivel internacional, y con eso también tenemos que jugar. O sea, no sé si en todos los entornos, si nos vamos a Estados Unidos, están ahora por regular este tipo de mensajes y de realidades, o no, o al contrario, está reflejando también, porque claro, la política, ¿qué es la política? Yo creo que estamos también ante realidades muy distintas, y lo comentábamos también al comienzo antes de comenzar la charla. Tenemos ahí a Cristina también levantando la mano. No, necesitamos el... Yo quería daros las gracias, y Olach, que se ha ido, pero que necesitamos mujeres feministas en redes. No nos podemos permitir el lujo de perderlas, y yo creo que algo tendremos que hacer para sustentarlas. Yo quería dos cosas. Una, someterla a tu cuestión, que es la de el anonimato en las redes. O sea, yo creo que sería una buena propuesta empezar a decir que no es tanto que yo no me pueda poner con un nick que yo elija, sí, pero que detrás haya un DNI. Sí, porque claro, la única posibilidad es empezar a buscar tu IP y cosas de esas que es verdad que hacen prácticamente imposible. O sea, la impunidad que les da el anonimato. Y yo creo que esto sí es una cuestión que desde la política se puede empezar a tratar. Igual que ya hemos visto que en algunos países se está empezando a prohibir que los menores tengan acceso a móviles, se puede prohibir que sean anónimas las leyes. Yo creo que esto que provocan las redes sociales es clarísimamente una cuestión inédita en otras cosas, ¿no? Nadie puede publicar un artículo en un periódico sin que sea el periódico una persona que se haga cargo de lo que está diciendo. Eso por otro lado. Y luego hay otra cosa que yo también creo que estamos blanqueando entre todos, cosas. Has hablado tú de OnlyFans. Yo quisiera, creo además que te he oído hablar de ello, no sé si en redes o en algún otro sitio, sobre el tema de los sponsors, que es un tema a las deportistas y los deportistas por la plataforma OnlyFans. Tenemos ya en Vizcaya, porque yo cuando hablo de esto con la gente se creen que es algo que pasa en Estados Unidos y tal, que hay, o sea, está prohibido en el deporte ser promocionado por una marca de tabaco, de alcohol o de juego, pero sin embargo estamos viendo, y digo en Vizcaya ya, como hay deportistas que están siendo patrocinadas por OnlyFans, y a nadie se le cae un palo del sombrajo, y a mí se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? O sea, quiero decir, esas dos cuestiones. Con lo del anonimato que comentas, yo he estado trabajando este verano en un nuevo libro donde me he metido de lleno en todas estas violencias digitales, porque sentía que era un muy buen momento para poner todo esto sobre la mesa, y hablé con varias expertas, hablé con Amelia, pero también hablé con la abogada Carla Val,
porque yo le decía, jolín, es que, ¿por qué esto es tan complicado? Porque al final es que nos pasa a muchísimas mujeres. Y ella me decía, claro, es que uno de los mayores problemas es que no es tan fácil de perseguir como un delito 1.0, porque tú estás en un supermercado, pues un hombre se baja el pantalón y tú tienes la cámara, la persona que está encargada de reponer que lo ha visto, testigos. Pero claro, me dices que es muy difícil perseguir los delitos 2.0, precisamente por esta a lo mejor falta de trazabilidad, y luego porque también, o sea, por un lado, y por otro porque las personas que están trabajando en, pues lo que decía antes, los policías, en el sistema judicial, muchas a lo mejor no están como ni concienciadas de esto, entonces pues o lo minimizan o no saben protocolos, entonces me comentaba que eso era como algo que está pasando, pero que sí que es verdad que había conciencia de que había que mejorarlo. Y luego con lo que comentas de OnlyFans, a mí me pasó como a ti, yo dije, ¿cómo puede ser? Porque yo cuando empecé también investigando sobre esto para el libro, veía que había un montón por ahí en Estados Unidos, en otros países europeos, pero claro, ya cuando me empezaron a salir casos en España, yo dije, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? No ya solo por el hecho de que, como tú dices, dejamos fuera el tabaco, dejamos fuera el alcohol, dejamos fuera el juego, porque podemos estar de acuerdo con matices, pero podemos estar de acuerdo de forma unánime de que al final son industrias que no son saludables, pero le hemos abierto la puerta a una industria que fomenta la cosificación de las mujeres y que no se queda solo en, bueno, yo consumo OnlyFans y ya está. Es que tú consumes OnlyFans, pero una chica que está en Instagram le dices, oye, ¿por qué no dejas de subir tus creaciones de crochet y te abres un OnlyFans? Te va a ir súper bien. Y yo sí sé que cualquier mujer está a mi alcance, a la hora de consumirla, me voy a comportar de manera diferente. Entonces, eso es muy grave. Y luego, aparte, que lo estuve hablando con una periodista deportiva cuando subí este vídeo, que me contactó y me dijo, es que yo conozco casos de deportistas que, qué casualidad, la mayor parte de sponsorizadas son mujeres, que ni lo que les ofrece Red Bull se acerca a lo que les ofrece OnlyFans por la sponsorización. Claro, yo entiendo que aquí ya nos estamos metiendo un poco en otro pantano, que es el de cómo estos deportes, pues a lo mejor quienes están ahí se encuentran en una situación precaria económicamente y no pueden dedicarse a los entrenos como ahora se dedican con la sponsorización de OnlyFans si no tuvieran ese apoyo, pero es que no lo justifica, porque al final sigue siendo una cuestión de que estás fomentando, estás contribuyendo a esta cultura y lo que le estás facilitando a OnlyFans son tu audiencia, que es lo que le interesa. O sea, por un lado, están logrando blanquearse con el hecho de que no, ahora nos relacionamos con deportistas. Hace poco también han empezado a fichar a cantantes, mujeres, de nuevo. También están sacando líneas de merchandising como si fueran colecciones de ropa, como una marca cualquiera que te saca colección de no sé qué, colección del oeste, colección de tal. Entonces todo eso normaliza y legitima OnlyFans porque lo venden pues como una empresa normal, por así decirlo, como otras plataformas que también sacan merchandising. Pero claro, no es normal y no es un modelo de negocio que debería estar aceptado en una sociedad donde no creemos en que las personas deban de ser un fin, no creemos en que podamos consumir a las personas para nuestros beneficios. Entonces yo coincido contigo en que es un tema súper preocupante, creo que se han colado hasta la cocina y yo pienso, vale, ahora vemos el logo de OnlyFans en una deportista que lleva su tabla de surf, vemos OnlyFans en la camiseta del novio de Laura Escanes que está entrenando en el gimnasio, pero ¿cuánto vamos a tardar en ver a OnlyFans pues en un estadio como el del Atlético de Madrid, en las vallas publicitarias? Yo sinceramente no creo que estemos tan lejos de ese punto. Y creo que cuando pase la primera vez será como ¡oh! Hablaremos un montón de eso en Instagram, en todas partes, lo comentaremos en la cena familiar de ¡hala, qué fuerte! Y luego ya se nos olvidará. Espero que no, pero me huelo que va a ser así.
A mí, de todos modos, si el primer día decimos ala, porque yo creo que igual ni ala. Bueno, muchas gracias, Sorionak, por tu intervención, ha sido muy buena. Todo el tiempo en el debate está la cuestión jurídica legal sobre las redes sociales. Y la gran punto y la gran dificultad que tenemos para poder administrar eso tiene mucho que ver dónde están radicadas las redes sociales. Quiero decir, dónde están radicadas las empresas que dirigen las redes sociales. Yo estoy totalmente de acuerdo, Cristina, contigo, que es necesario vincularlas a DNIs, pero cuando llega nosotros desde la legislación nuestra es muy difícil decir a Estados Unidos, a Elon Musk, lo que tiene que hacer con su red social. Y este es el gran problema que tenemos. Yo sé que tendremos que ser originales y que tenemos que empezar a darle vueltas cómo gestionamos las medidas legales de plataformas que están ubicadas fuera de nuestros entornos jurídicos, de nuestra jurisdicción. Pero tenemos que darle vueltas a esto. Es verdad que es complicado, porque podríamos decir cerramos las posibilidades de las redes como ha hecho China, pero se nos van a colar por Francia, porque vivimos en la Unión Europea, se nos van a colar por Francia, por Hungría, por Polonia, por Luxemburgo o por Irlanda. No podemos olvidar que tenemos paraísos fiscales dentro de Europa, paraísos fiscales que radican empresas que prácticamente no tributan porque les viene muy bien. Y es decir, no podemos dejar de pensar que esto es una globalidad y se nos escapa por muchos lugares. Por eso yo sí creo que hay que buscar las formas, tenemos que ser originales y hay que darle vueltas, pero creo que también tiene mucho que ver con la educación y con la crítica que tenemos que trasladar continua y permanentemente a la población. Yo he trabajado muchos años haciendo prevención del consumo de drogas y de alcohol y nos pasaba parecido, decíamos, ¿cómo controlamos algunas cosas que se nos escapan por encima? Y siempre decíamos que el sistema mejor es dar educación a la gente, darle espíritu crítico y hablar de educación para la ciudadanía como locos. Porque a partir de ahí podremos establecer espíritus críticos para todo lo que vengan, desde la compra por internet, las redes sociales, lo que nos viene a nivel global, porque si no nos vamos a ver superados y atascados con herramientas que yo creo que son muy vinculadas a lo analógico, pero tenemos que pensar en herramientas en otro concepto. Eso era un comentario que quería hacer y bueno, vosotros veréis si estás de acuerdo, ¿no? Que no tienes por qué estar de acuerdo. Pero sí que tenía una pregunta. Hay mucha diferencia entre unas redes y otras. Hay redes que yo creo que son más blancas, LinkedIn, Facebook, y hay otras redes que son terriblemente agresivas porque Twitter se ha convertido, bueno, X ahora, en un auténtico estercolero. Antes de venir he dicho, voy a hacer la prueba. He entrado en Twitter y he dicho, yo no sé para qué entro aquí, si esto es un estercolero horroroso, o sea, pero horroroso. Metes un nombre que quieres buscar una información. Antes utilizaba yo mucho la búsqueda en redes a través, por ejemplo, de Twitter. Ahora es imposible, buscas una cosa y te salen un montón de exabruptos, aquello es imposible, ¿no? Pero también está Instagram, TikTok, es decir, ¿tú cuáles crees que son las redes que más se están utilizando para bueno, exacerbar contra el feminismo todo? Porque también otra posibilidad es, bueno, utilicemos las redes sociales, pero utilicemos las redes que son menos agresivas para las mujeres, donde podemos buscar de alguna manera un refugio seguro, porque estar en algunos lugares a veces me establece dudas a mí, ¿eh? Yo las tengo, evidentemente, porque las tengo que tener, pero procuro, para no intoxicarme, consultarlas poco a veces. Gracias. Gracias a ti, Tere, porque lo que comentas de Twitter es que a mí me pasa que, claro, yo me meto en Twitter y se despierta aquí en la boca del estómago una furia que ahora ya la controlo porque me viene muy bien para investigar. O sea, yo creo que Twitter está genial para tomar el pulso a cómo está el machismo entre los jóvenes. Entonces, es una fuente de información de por dónde van los tiros que en ese sentido muy útil. Pero claro, en Twitter han pasado dos cosas. La primera, que se quitaron todo tipo de censuras a la expresión, que como digo, yo lo llamo más libertad de insulto. Y luego, por otro, que Elon decidió que, oye, pues es que si hay tantas webs que enseñan pornografía, pues yo también, porque eso de nuevo me va a traer seguidores, me va a traer usuarios que van a estar constantemente viendo, porque tú hacías un tweet, otro tweet y de repente te salía un vídeo porno y otro vídeo porno, o sea, era como, madre mía, pero ¿qué estoy viendo aquí? Entonces, él enseguida supo
hacia dónde redireccionar su plataforma para que le lograra, para que eso se tradujera más ingresos, y eso lo que hizo fue que las mujeres de repente dejáramos de sentirnos seguras en Twitter, porque ya no era solo un sitio donde se nos insultaba sin ningún tipo de límites, sino porque también estábamos viendo unas imágenes que no nos hacían sentir cómodas. Entonces, pues evidentemente Twitter ahora se ha convertido en una especie de lo que fuera de España sería Reddit, que es un foro donde, bueno, pues, o a lo mejor una prolongación de Foro Coches, que yo creo que Foro Coches sí que sabemos un poco de qué va. Entonces ahí ya, evidentemente, no tenemos prácticamente margen de maniobra para estas cosas por las que decía que es necesario que las mujeres estemos en redes. Pero sí que creo que tanto Instagram como TikTok están siendo muy útiles a la hora de adoctrinar a estos chavales y a las chavalas, porque saben perfectamente quién eres tú cuando tú abres un perfil en cualquiera de ellas. Saben tu edad, saben cuáles son tus intereses, saben dónde vives, saben un montón de información. Y entonces nunca te van a mandar la misma información que, o sea, a mí no me va a llegar lo mismo que le llega a mi hermano. Y claro, yo veo lo que me llega a mí y a mí de repente me sale un vídeo de una chica a la que entrevistan por la calle y le dice el entrevistador, ¿cuánto dinero tienes en el banco? Y ella dice, 800.000 euros. Y él, ¿y a qué te dedicas? Y ella, a OnlyFans. Entonces, claro, yo veo ese vídeo y digo, madre mía, vaya basura, esto es mentira. Pero ese vídeo lo ve una chica que está en el cole, que se quiere comprar un iPhone y que sus padres le dicen, pues ya te lo comprarás cuando seas mayor y ganes tu dinero. Y dice, pues igual es el momento de que me abra OnlyFans, porque pensamos que OnlyFans a lo mejor es una cosa que está ahí, que se lo abren chicas que son influencers y que de repente dicen, bueno, pues ahora voy a ver qué tal en esto y me voy a hacer una carrera. Pero en España lo que estamos viendo es que muchas son chicas que están en la universidad y que a lo mejor simplemente lo tienen como un ingreso extra, pues porque ya sabemos cómo están los alquileres, cómo está la vida de cara, y lo ven como un aporte. Mientras que por el otro lado, para ellos, por esas redes lo que les llega es, chaval, deja de ser un pringao, porque si te ves mi vídeo en YouTube, en abierto, sobre cómo ser un agente de modelos de OnlyFans, vas a ser millonario antes de cumplir los 18. A mí nunca, 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 nunca me va a llegar ese vídeo. De hecho, ese vídeo que os digo me llegó porque me lo mandó un seguidor. Y me dijo, mira lo que me ha salido, mientras a ti te sale un anuncio de cerámica. Y yo me quedé fascinada porque dije, wow. Claro, yo entré corriendo a YouTube a buscar ese curso y me lo comí entero a las 2 horas y media. Y yo es que estaba tomando apuntes diciendo, esto no es real, esto no está pasando. Esto no es un chico que no ha terminado el colegio, que le está diciendo a su compañero de, oye, tú que estás en tercero de la ESO, tu compañera de clase, la que veas que suba las fotos más guarras, como le va a dar igual exponerse, pues tú le dices que eres agente de modelo de OnlyFans y te encargas de gestionar su cuenta. Entonces, sí, en Instagram y en TikTok son espacios donde a lo mejor pues, las feministas todavía podemos encontrarnos, conectarnos y compartir, pero no dejan de ser, como tú decías, pues, espacios donde se está dando mucha voz a estos discursos y de alguna manera están movilizando y cambiando las mentalidades hasta el punto de que, seguro que a vosotras os sonará, salió un estudio hace poco que no sé si decía que 1/3 de los menores veían OnlyFans con buenos ojos, como una manera legítima de ganarte la vida. Entonces, están entrando por ahí. Pero evidentemente pues, también contribuye que cuando se meten en el Instagram de Joan Verdú, pues ven a Joan entrenando con su camiseta OnlyFans y dicen, pues jolín, si Joan es un tío súper guay, que esquía y pues no será tan malo. Entonces, bueno, no sé si he contestado a tu pregunta porque, como decías, lo de las redes para el feminismo, o sea, es que son esas dos, pero con muchos matices, vaya. Y entonces, siguiendo un poquito con esta pregunta y con la respuesta que estabas dando, ¿qué redes utilizamos nosotras para crear esa comunidad y sentirnos cada vez con una presencia mayor y positiva? Pues yo, a ver, aquí hablo empíricamente de lo que yo he vivido, lo que yo he visto y lo que yo he experimentado. Yo la que más recomiendo es Instagram, porque siento que TikTok, ahora mismo, si X es territorio
de los fans de Elon Musk, siento que TikTok es un poco territorio de los chicos que son fans de los podcasters de Respil, Temach y toda esta gente. Entonces, para mí, Instagram, dentro de que también tienen perfiles ahí, siento que para nosotras es un poco ahora mismo un pequeño reducto donde todavía no nos sentimos a lo mejor tan expulsadas como en los otros, porque yo, la mayor parte de comentarios y cosas que os he enseñado aquí son de TikTok, de chicos que me escriben, y yo me meto en el perfil de ese chico y veo que tiene 19 años y 2 meses, que digo, pero madre mía, o sea, si es que estás empezando la FP, o sea, me refiero, no tienes ahora mismo como ni la experiencia ni realmente pues la crítica como para que me pongas este comentario sobre algo que estoy analizando cuando ni siquiera te has parado a escucharme, o sea, solo me estás poniendo esto porque vienes de haber consumido todos estos contenidos y todas estas cosas desde que tienes 15 años y lo puedo llegar a entender, pero es muy agobiante, porque como hay los algoritmos, sí que, o sea, siento que todo el rato nos están tirando a las feministas a ese lado tan agresivo de TikTok. Mientras que en Instagram puede pasar un poquito menos, porque como a lo mejor pues tienes tu comunidad y son más chicas y se comparten entre ellas, o si se lo comparten a su novio, pues el novio no sé, creo que es un poco más friendly, pero muy matizable, porque también, ya os digo, o sea, ahí fue donde me escribió el chico este de los pelos de las axilas, entonces, bueno, tampoco es 100% agradable. Kaixo, bueno, es que ricasco, lo primero, aquí. Ay, sí, es que soy miope, entonces estaba como, oigo la voz, no sé Sí, dónde. es que ricasco lo primero y tenía 2 preguntas desde el desconocimiento. Una es, relacionado con los comentarios, siempre te refieres a los chicos jóvenes. Y me gustaría saber hasta qué punto las niñas o chicas jóvenes han empezado también a apoyar esos comentarios, incluso a hacerlos. Porque sí que se ve, como por ejemplo con el tema de que la mayoría de los jóvenes dicen que qué bien se vivía en el franquismo, que al final está relacionado con el feminismo también y con lo que se sufre. Hasta qué punto también están cogiendo voz las niñas, porque al final no dejan de ser niñas o niños, en estas redes, y que a ti incluso también te insulten mujeres al igual que los hombres lo hacen. Y luego la otra es un poco relacionada con el tema de que está hoy en estos últimos meses de prohibir hasta los 16 años, etcétera. Tú bien has dicho que es una herramienta que podría ser muy en positivo para toda esta lucha, que como ha dicho antes Trinidad, ha conseguido avances mucho más rápido y en muchos más territorios, cosa que si no existiesen las redes sociales, al ser global, iría mucho más despacio, pero como se le está dando un mal uso, o sea, también se ve ese lado negativo, pero si les prohibimos hasta los 16 años o nos prohibimos hasta los 16 años ver esas cosas, se deberían reforzar la educación, las calles, todo aquello que antes sí se mantenía, ¿no? Porque es su primera fuente. Y toda esa gente que ahora, por ejemplo, que tiene 12, que ya está metida ahí, de repente les quitas del tirón de las redes sociales, igual lo que generamos es odio. Odio hacia todas esas personas que luchamos por el feminismo, por su seguridad realmente, porque les están comiendo el coco. Y antes se ha comentado el pensamiento crítico, es que se está perdiendo el pensamiento crítico y eso es algo de educación básica. Ni redes, ni es educación del colegio, educación en casa y educación en la calle, que es cuando te juntas con tus amigas, tener un debate en vez de estar comentando al TikTok que hemos visto. Pero igual en ese TikTok, si se genera ese debate, como lo generáis vosotras, pues también se lleva a la cuadrilla de 13 años, ¿no? No sé. Sí, mira, respecto a la primera, a mí es muy raro que me insulten mujeres. Me escriben mujeres en comentarios abiertamente para que lo lea todo el mundo, en plan, oye, pues con esto no estoy de acuerdo. Yo aquí pienso distinto. Yo esto lo veo no sé qué. O a lo mejor por privado si no le apetece ponerlo ahí, que lo lea todo el mundo.
pero nunca es desde el insulto. O sea, creo que me ha insultado una vez cuando salió una entrevista mía en no sé qué periódico sobre mi primer libro y me escribió un mensaje así, en plan, tú no me representas, y yo, no, tranquila, o sea, yo claro que no te represento, o sea, yo me represento a mí. Pero quitando ese caso, te diría que es muy raro. Y en cambio, sí que me escriben mucho como para consultarme cosas. O contarme, no, es que a mí me ha pasado esto, tengo una amiga que le ha pasado esto, tengo una amiga que... Pero más allá de ahí, es muy raro que me insulten. Sí que por lo que sé de compañeras que hacen muchas actividades en coles, lo que se encuentran ahora es como unos chavales que están muy creciditos y que ellas, en cambio, están como más, bueno, pues yo en mi sitio, discretita, que no se me vea, que no se me oiga, pero luego cuando les separan y cuando ellas están en grupos no mixtos con estas profesionales, ahí es donde sale todo. Pues sí, porque este ha hecho no sé qué y no sé cuándo. O sea, que sí que tienen, yo creo, esa conciencia, sobre todo cuando están con compañeras que hacen trabajo social y que les sacan estos temas, ahí sí que son muy conscientes y están como muy espabiladas y enseguida lo identifican. Pero es cuando están con ellos que como pues están tan subiditos y pues es que estamos hablando de que en España no, pero en otras partes del mundo hay chavales que se sienten con la potestad de ponerse un chaleco fluorescente e ir por la calle grabando cómo vas vestida para compartirlo. O sea, es que estamos hablando de que ellos están en un punto de sentirse dueños de todo y de incluso de nosotras mismas, que claro, ¿cómo combates eso si es muy raro que una chica de 13 años se vaya a sentir que ella está en la posición de coger y hacer eso con la imagen de un compañero suyo de clase? Entonces, lo que suele pasar cuando están juntos, pues es lo que te digo, como ese mutismo, esa falta de quizás querer entrar en el debate, pero no significa que lo estén aceptando ni muchísimo menos. De hecho, bueno, no sé si os sonará, pero hace un par de años en Madrid se armó un poco porque unos chavales de un colegio mayor les gritaban a las del colegio mayor de enfrente lo de coneja, salid de vuestras madrigueras, no sé qué. Bueno, al día siguiente de eso, yo escribí a mi amiga Irene y le dije, porque vivíamos por ahí cerca, le dije, tía, esto está fatal, vamos a plantarnos ahí con unas pancartas en plan, coneja tú. No, o sea, no sé qué, no recuerdo muy bien qué pusimos, pero fuimos al día siguiente las dos y nos pusimos con unas pancartas ahí delante. Y no esperábamos que fuera a ver como pues televisión y medios y demás, y bueno, nos grabaron, comentamos un par de cosas, luego nos citaron fatal porque lo pusieron como las estudiantes del otro colegio mayor se rebelan, y yo pensando, bueno, nosotras ya igual tenemos 30 tacos, pero no pasa nada, las estudiantes me parece bien. Pero sí que es verdad que cuando subí esa foto a mi Instagram, en plan, chicas, no está bien ningún tipo de insulto, recuerdo que algunas alumnas de ese colegio mayor me escribieron por privado a decirme, bueno, pero es que a mí no me importa, es que son cosas de colegio mayor, igual si tú no has ido a uno no lo entiendes. Y yo como, vamos a ver, camino, porque claro, es un colegio mayor un poco religiosillo. Yo no necesito haber ido a un colegio mayor para entender que no está bien que me estén llamando puta y que salga de mi madriguera. Es que no necesito haber pasado por ese evento canónico de mi vida estudiantil para entender que son un grupo de tíos insultando a un grupo de tías. Entonces, sí que creo que luego con los argumentos, con algunas, fue como, bueno, pues a lo mejor no. Pero ya tienes que como hacer esa labor pedagógica y explicar mucho, y eso al final es mucho tiempo, es tiempo que no estás dedicando a otras cosas. Entonces, siento que muchas veces falta ese tiempo de pararte y explicar, conectándolo además con lo que decías del pensamiento crítico. Es importantísimo y coincido contigo. Es que ahora es raro como dedicarse a eso, pero es que yo veo mis amigas que tienen hijas o hijos y es que los dos trabajan. Está cuidando al peque la abuela. Llegan a casa y tiene todavía más trabajo porque tiene que contestar no sé qué. Bastante que le da tiempo a darle un baño y pasar una pechuga de pollo por la sartén, ¿sabes lo que te digo? Entonces, es que estamos ya en un momento que incluso para los padres es un esfuerzo
hacer esa educación, que es que me parece, no ya educación feminista, es que me parece educación humana. El hecho de que tú te cuestiones lo que te está llegando. Y sí que es verdad que falta muchísimo de eso. Y yo pues en conversaciones que he tenido últimamente digo, jolín, qué importante que cuando tú ves algo, que cuando tú estás viendo ese vídeo o ese tuit donde hablan del microquimerismo o donde habla de la ley 80-20 o donde habla de body count, pues vayas a internet y digas, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto? Y hagas tu trabajo de investigar y de buscar de la fuente. Pero es que, una vez más, lo que pasa con ellos es que si eso no se hace es porque realmente lo que buscan es el sesgo de confirmación, de yo solo quiero leer lo que va en línea con lo que yo pienso. Entonces yo no voy a entrar a Google a leer el último informe de la Federación de Mujeres Jóvenes. Yo voy a entrar a Twitter, voy a poner esta palabra en el buscador porque me van a salir un montón de hombres que piensan como yo. Y eso al final a ellos les está dando esa sensación de hermandad en unos tiempos donde la masculinidad está yendo de la mano con conectar a través de ejercer violencia contra las mujeres y de ellos reforzarse y regodearse en esa violencia y en ese control. Y con lo que decías de los 16 años, es que al final yo creo que habría que prohibir tantas cosas, porque ya no es solo vamos a prohibir que entren en Instagram, en TikTok y en Twitter, es que también tienes que prohibirles que entren a YouTube, porque en YouTube es donde están estos agentes de modelos de OnlyFans que te están enseñando a ser tu propio jefe cogiendo a tu compañera de clase. Es que también les tienes que prohibir videojuegos, porque también por los videojuegos les están entrando. Es que también les tienes que prohibir Telegram, o sea, tienes que prohibir que usen el móvil o el ordenador o cualquier dispositivo con conexión a internet, básicamente. Y creo que eso es muy complicado, porque estamos en una sociedad que no va a una menor digitalización, va a una mayor digitalización. Entonces, que empecemos a educar en este tema es que lo veo básico. Y además, no educar desde, ay, cuidado, no cojas el móvil, ¿no? Porque si educas desde el miedo, si educas desde la prohibición, desde no puedes usarlo, lo que vas a hacer es lo que, no sé si odio, bueno, pues enfado hacia los padres, obviamente, pero también todavía más curiosidad. Ah, ¿y por qué no quiere que me meta aquí? Ah, pues ahora, como mi amigo tiene móvil, pues lo voy a ver en el móvil de mi amigo. O sea, es que tendríamos que prohibírselo a todos los adolescentes de forma unánime en España al mismo tiempo para que esto funcionara. Y seguro que algunos se las apañaba para conseguir un móvil de uno más mayor. Entonces, pues educación. O sea, concienciar desde muy jóvenes, oye, la inteligencia artificial está muy bien si se usa para esto, pero no debes usarla para esto. Y si por lo que sea la utilizan contra ti con esto, cuéntamelo, vamos a hacer esto, hay estos pasos, o sea, crear todo eso. Y sobre todo que animar a las madres y padres que no esperen a pensar, jo, es que yo no sé de esto, es que no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues no pasa nada, vamos poco a poco, pero estate ahí. Y si no sabes, le dices a tu hija, pues mira, no lo sé, pero vamos a buscarlo y vamos a aprender juntas. O sea, como involucrarse también desde ahí, porque yo lo veo mucho con la educación sexual, que padres que no se implican porque, ay no, es que yo como de este tema no sé, pues mejor que se encargue mi mujer. No, perdona, no sabes, no pasa nada, pero estate ahí porque también necesitan tener esos referentes y tener esas ayudas, porque si a ti te viene tu hija y te dice, mamá, ¿qué es ChatGPT? Y tú, no, hija, es que no sé, o no es nada, tú no lo uses y ya está. Y luego a tu hija le pasa algo de inteligencia artificial, le hacen un deepfake o lo que sea, pues entre que tú le has dicho que no sabes, que se encargue ya por su cuenta o cualquier cosa, no va a acudir a ti. Pues va a estar fatal, se va a sentir solísima y al final eso solo va a propiciar que siga pasando y pues eso, que al final también se sigan dando estas formas de violencia. Entonces yo creo que, no sé si un enfoque prohibitivo es la solución, pero 100% tirar a mayor implicación en la educación y desde todos los ámbitos, desde las familias, por supuesto, pero también desde los coles y jolín, de todas partes. El patriarcado tiene sus agentes de socialización, ahora tenemos que buscar también los nuestros. Creo que tenía una pregunta por aquí y tengo... ¿Quién me ha levantado tú? Xiomara, muchas gracias. Gracias por tu trabajo, porque al final, no solo por feminista, sino por sexóloga, creo que es
muy guay poder seguirte en redes y ver todo lo que haces y los libros. Y bueno, muy emocionada también por el nuevo libro que justo lo comentaba antes con Amelia, que como me emociona mucho el nuevo libro. Quería decir dos cositas. Una, creo que la nuestra puede ser un primer paso para ver cómo puede salir una iniciativa hecha por mujeres, para mujeres. Entonces, tengo como muchas ganas de ver qué puede salir de ahí, que igual eso es un primer paso para crear quizás redes sociales para mujeres, hechas por mujeres. Entonces, bueno, como que lo veo desde un punto bastante positivo, a ver qué tal. Y luego, quería preguntarte, a raíz también de lo que ha comentado Lat, yo subo contenido de sexología feminista, pero no enseño tampoco mi cara ni nada, porque también es ese miedo, ¿no?, a exponerte. Y quería preguntarte, como feminista y como sexóloga, primero, ¿qué cambió estudiar sexología? ¿Qué te cambió, ¿no?, en tu mirada feminista? Si cambió algo el haber estudiado sexología. Y también quería preguntarte si crees que es más difícil crear contenido de sexología desde el feminismo, y si recibes o crees que recibes más violencia en caso de crear este contenido de sexología. Es decir, ¿cómo ves la violencia fuera de, o sea, dentro de las redes? Ya vemos cómo es la violencia, pero si crees que todos estos temas sobre sexología, por ejemplo, hablar sobre sexología abiertamente, es también ese peligro, ¿no?, a recibir más violencia. Porque, por ejemplo, el otro, bueno, has comentado, ¿no?, el post de los pelos en las axilas. Para mí fue como increíble ver eso, ¿no?, pues porque yo tampoco veo a muchas mujeres así, y para mí también es difícil en el día a día decir, pues, oye, yo enseño mis pelos y ya está, pero está muy bien verte reflejada en otra mujer, y que te haya pasado eso, que hayas recibido esa violencia y que lo hayas tenido que quitar. ¿Te pasa lo mismo también con un post de sexología? ¿Ves que hay más violencia desde esa parte también? Gracias. Qué preguntas tan interesantes. Una ni me la había planteado. Lo que decías de si cambió mi mirada feminista estudiar sexología. Me ayudó a entender muchas cosas. O sea, a ver, contexto. Yo llevo 7 años como periodista especializada en sexualidad. Periodista especializada en sexualidad, que se traduce a... Llevaba 7 años escribiendo cada 2 días artículos relacionados con sexualidad y pareja, pero yo los escribía un poco desde mi experiencia, desde mi opinión, hablando con expertas, pero nunca desde mis conocimientos. Entonces, decidí estudiar el máster para tener esa base que me faltaba. Y en ese sentido me vino súper bien, porque me ayudó también a entender muchas cosas de las que yo hablaba, que pues al final todo lo que sea estudiar sobre esos temas siempre te va a dar pues un poquito más sí, como de... Es que te diría que... me estoy trabando yo sola, es que estoy ya que me caigo de sueño. Pero bueno, que te diría que sí que me dio como esa seguridad y esas certezas, y sobre todo esa capacidad de poder explicar mucho mejor los artículos que yo escribía. Cambió mi mirada feminista, no estudiarlo, que siendo ya feminista, cuando estaba estudiando el máster yo veía cosas que decía, uy, esto... Me pasó lo mismo. ¿Verdad? Que dices, es que esto huele a señoro. Pero lo que realmente me impactó y lo que creo que ha provocado más cambio ha sido atender a mujeres. Porque escuchando las historias y sobre todo encontrando tantas cosas en común, sobre todo en mujeres en relaciones heterosexuales, ojo, porque relaciones en mujeres, o sea, relaciones de chicas que están con otras chicas no tiene nada que ver, pero relaciones de mujeres con hombres sí que ahí yo decía, ¿cómo puede ser que fulanita de Galicia, fulanita de Canarias y menganita de Andalucía, que tienen edades diferentes, se dedican a cosas distintas y están en puntos muy diversos de su relación, tengan cosas tan parecidas?
y tengan problemáticas tan similares. Y eso relacionándolo pues, con mi conciencia feminista, siento que fue como entenderlo desde una posición que antes ni me había planteado. Entonces, creo que me aportó más el feminismo a entender la sexología que la sexología a cambiarme el feminismo. O sea, es que de hecho ahora te diría que no creo que se pueda hacer sexología sin tener perspectiva feminista. Porque es que al final, si estamos diciendo que la esfera digital está atravesada por el machismo, si estamos diciendo que los referentes que recibimos en el colegio están atravesados por el machismo y que todo está atravesado por el machismo, ¿cómo no va a estar atravesada por el machismo la intimidad? O sea, es que es imposible, claro que sí. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que vemos y lo que consumimos, no ya solo en nuestro día a día, que también está atravesado por el machismo, sino desde una pornografía a un OnlyFans, que ya sabemos todas, que es que se nutre directamente de ahí. Entonces, te diría que me ha dado como una percepción de lo que nos encontramos las mujeres en el plano más íntimo de pareja, que no solo me ha sorprendido, sino que también siento que he podido relacionar con todo esto que está pasando. Porque a lo mejor podríamos pensar, ¿no? Es que ahora, pues eso, yo hablo muchísimo de sexualidad con mi madre y mi madre siempre era como, jo, pues yo ahora veo que estáis mucho más espabiladas con estos temas a la hora de reivindicar vuestro placer. Y yo le decía, mamá, es que no es así. Y es que es muy triste, y es muy triste cuando me encuentro chicas con 27 años y me dicen, yo es que creo que no soy muy sexual. Es como, no, amor, claro que eres sexual. Lo que pasa es que el modelo de sexualidad que practicas con tu pareja no es un modelo donde tu placer esté contemplado. Entonces, hay que explicar eso, y ahí creo que es fundamental que exista esa perspectiva feminista. Y luego, con lo que comentas de los ataques, si recibo más violencia cuando hablo de sexualidad, he recibido violencia, pero te diría que recibo más cosificación. Y eso le pasa muchísimo a otras compañeras sexólogas. De hecho, yo antes reivindicaba más, bueno, sí, el feminismo desde quizás más hilado con el tema de la sexualidad, porque en el momento que estaba estudiando el máster o teniendo mis primeras sesiones lo veía como, ¡buah!, esto a tope, pero llegó un punto que me escribía tanta gente rara, recibía tantos comentarios de babosos que es muy triste, pero dejé de sentirme cómoda y dejé de hacerlo. Entonces me salí un poco de ahí y dije, bueno, pues ahora si lo toco, doy una pincelada por un casual a un tema que tiene que ver, genial, pero si no, tampoco pasa nada. Entonces, ese caso que te comento sí que ha sido como lo más así, pues incómodo que me ha pasado últimamente, pero yo de lo que me quería alejar era de esa sensación de, bueno, yo es que estoy aquí y tú piensas que por el hecho de que yo esté hablando del clítoris, estoy abierta a tener relaciones contigo en cualquier momento que te salga el pie sin que nos conozcamos. Y de hecho eso es una cosa que creo que es muy triste, porque como hay chicas que a lo mejor no tienen con quién hablar o el tema todavía lo viven como un tabú, pues porque en su casa no han tenido esta charla, porque tampoco en el cole han tenido la charla o lo que sea, si van a redes a buscar pues, divulgadoras que hablan de este tema, no encuentran tampoco voces de las que se puedan fiar de sus problemas. O sea, fíjate, mi vídeo más visto en TikTok, que a día de hoy sigue siendo el más visto y el que más interacciones recibe, a pesar de que han pasado 2 años, es un vídeo en el que hablo de los efectos de la píldora del día después. Y, sí, y es que, o sea, no hay día que ese vídeo no reciba un comentario. ¿Por qué? Pues porque tú no sabes qué va a pasar. Sí, te puedes leer el prospecto, pero no, ninguna mujer está contando sus experiencias cuando ha tomado eso, porque también hay cierto estigma ahí. Entonces, que nos sintamos las que hemos hecho sexología, que no está bien que hablemos de estos temas, porque o nos van a cosificar o vamos a recibir los comentarios como lo que comentaba antes de la saliva, pues es definitivamente muy triste. Pero también te digo, el hecho de que yo no esté hablando abiertamente de eso no significa que si a mí me vienen con dudas o preguntas por privado, siempre voy a contestar. O sea, siempre. Ahí la labor se va a hacer, pero claro,
¿Que me apetezca volver a meterme en esos temas? Pues menos, la verdad. Vamos a terminar con la pregunta. Amelia. Gracias. Más que una pregunta, es un aporte al debate de si prohibir o no las redes, los portátiles, Internet. O sea, dentro de esto, creo que no podemos olvidarnos que el móvil es un aparato altamente adictivo. Entonces, a la hora de... A mí me parece fantástico que se prohíba, como se prohíbe el consumo de alcohol antes de los 18, el consumo de tabaco antes de los 18, y todos fuman y beben, pero hay un reconocimiento político, social, de que eso causa daños, muchas veces irreparables, porque están saliendo cada vez más estudios que el scrollear el móvil produce la misma subida de dopamina que meterte una raya de cocaína. Entonces, sabiendo que la cocaína es lo más adictivo que puede haber. Y el bajón de esa dopamina sería como una resaca química, porque lo es, no sería, sino que es una resaca química. Y creo que deberíamos llegar ahí, así como hace 30 años les daban un traguito de vino a los niños para que duerman la siesta, que hoy es aberrante, o sea, hoy en día lo pensamos, pues de la misma manera no podemos perder de vista eso. Y que somos ejemplo y referentes. Porque yo, por ejemplo, porque me hacen mal, a mí todas las drogas siempre me han hecho mal, y menos mal que me han hecho mal porque no he desarrollado adicción, pero no hay, en mi entorno, en mi día a día, veo que es casi imposible socializar si no es alrededor del alcohol. Entonces, claro, ¿qué le vamos a decir al de 15, 16? No bebas porque es malo, pero mírame, yo como los fines de semana no hago más que estar en el bar, pues con el móvil lo mismo. O sea, no podemos educar sin ser referentes y ejemplo. O sea, hasta que lleguemos a que la ley lo prohíba, no sé qué, o sea, no le podemos decir a una criatura, toma, aquí tienes la botella de esto, consume responsablemente, porque no tiene sentido, ¿no? Pero hasta que lleguemos a eso, creo que tenemos que primero tomar conciencia las personas adultas que tenemos una bomba entre las manos, que has hablado de la economía de la atención que se traduce a dinero, y en este momento estamos hablando de esto y todavía no han salido estudios, pero así, el estudio de mi ser que capta cosas, creo que mueve más dinero que la cocaína en este momento. Pues no se habla de eso, pero entonces creo que tenemos que proteger a nuestras criaturas, y yo sí estoy a favor de que se pruebe, aunque luego vayan y tal, lo sabemos que lo van a hacer, pero que haya una herramienta para regular esto, y sobre todo los videojuegos. O sea, los videojuegos, hay niños de 9, 10, 11 años que juegan juegos prohibidos a menores de 16 años. Eso ya no es... O sea, eso es responsabilidad de su madre, su padre y quien está... O sea, no, si está prohibido es por algo, ¿no? Entonces, bueno, que podía seguir hablando, pero yo como vengo de Europa del Este soy también de prohibir cosas, porque está bien también, aparte de educar, ¿no? O sea, prohibir también es una manera de educar, o sea que gracias. Yo estaba pensando que funciona muy bien cuando hay iniciativas de madres y padres que se ponen de acuerdo de cursos enteros para, oye, no vamos a dar el móvil hasta esta edad. Y eso lo veo como increíble. Lo veo dificilísimo, porque a mí me cuesta ponerme de acuerdo con mi hermano para usar el baño, pero, o sea, lo veo, vamos, que ojalá. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la sesión aquí. Os recordamos que el programa Emakumeak se va a tomar también unos días de vacaciones, pero que volveremos el día 13 de enero con una sesión de genios y genias en la que hablaremos de Elizabeth Taylor y de Richard Burton. Y para ello contaremos con la presencia de Pilar Almansa. Eskerrik asko, Mara, eskerrik asko zuei, Gabon zoriontsuak eta urte berri on.